Hola, soy Gustavo Gómez. Y yo soy Nora Ruiz. Somos Carrete y Carreta. Hemos creado un espacio para quienes disfrutamos hablar de temas intrascendentes, pero que en cierta manera nos causan curiosidad. Personas extraordinarias también pasarán por este podcast para contarnos sus anécdotas, unas buenas y otras no tanto. Porque a veces vale la pena perder el tiempo hablando carreta. Gustavito, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Norita? ¡Feliz año! Qué rico volver a encontrarnos en un nuevo episodio de Carrete y Carreta. 2026. Vamos a despegar este año con toda y pues qué mejor manera que con este espacio en el que afortunadamente nos hemos visto muy complacidos con la presencia de todos estos amigos que se han pegado al canal de YouTube. Muy buena recepción hemos tenido, ¿no? A través de las redes. Sí. Qué felicidad. Bueno, este episodio, el día de hoy, que cuenta con un primer invitado, lo quisimos llamar el valor de luchar partiendo de una batalla perdida, lo cual pues vamos a empezar a descubrir a través del desarrollo de este episodio. Te voy a hablar del invitado, porque lo conozco plenamente de toda la vida. Estamos hablando de un odontólogo con especialidad en cirugía oral, quien incursionó también dentro de las fuerzas militares, haciendo cosas muy importantes. Después se convierte por circunstancias de la vida en escritor. Y además de ser escritor, es un tipo con una experiencia de vida muy interesante, que yo creo que es parte de la razón por la que los tenemos hoy acá. Pero por sobre todo, para mí estamos hablando de un amigo muy especial, de un compañero desde infancia, desde la primaria, en el que hemos podido compartir muchas experiencias y sobre todo es un excelente mamador de gallo. Entonces quiero presentarte a Samuel Celis Rueda, nuestro invitado. Compa, bienvenido. Gustavito, muchas gracias. A esta que esperamos siga siendo tu casa. Qué rico tenerte acá. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Muchas gracias por la invitación. Es un reto, ¿ah? Es un reto. Es un reto. Nos toca advertirle de una vez a Samuel. Sí. Claro. Que Norita va a llevar un hilo conductor bastante serio. Yo no. Yo se la voy a montar todo el podcast. Lo sé. Entonces, Sí. Lo conozco, Gustavo. Perdónenme, yo tengo un grave problema de dislexia en cuanto a que de repente tuteo, de repente ustedeo, pero es una mala costumbre que traigo de Chile. En Chile ustedear se veía como algo muy agresivo. Claro, en muchas partes del mundo. Entonces llega un santanderiano a hablar con alguien y a decirle usted, y ellos se sentían muy ofendidos. Entonces tuve que aprender a tutear, pero siempre se me escapa. Entonces de repente te digo, y de repente le digo, y de repente te digo, y de repente le digo, por favor, para que me entiendan eso y por favor me disculpen. no, acá no, para pedir un postre, ¿usted quieres brevas en tu jugo? No, me lo imagino. Pero usted no te preocupes. Hola, ¿usted cómo amaneciste? Usted no te preocupes. Bueno, antes de que te presentes, porque claro, la introducción de Gustavo es muy seria y definitivamente es bien interesante escuchar, como lo hicimos en nuestro primer episodio, cómo cada uno de nosotros se presentaría, ¿no? Pero antes quiero contarte una anécdota muy reciente y es cuando Gustavo me llama y me dice, Norita, tengo el invitado del podcast y me da tu nombre. Yo sentí una alegría inmensa porque hace yo creo que más de, 21, 25 años no veía a Samuel, pero además con esta importancia que le estamos dando a los alter ego, a las personas que tienen mucho que enseñarnos y que además su rumbo de vida va mucho más allá de su profesión, creo que eras la persona ideal. Y gracias, Gus, por haber propuesto a Samuel. Preséntate. Me presento. Bueno, no, es difícil hacer una autopresentación porque en realidad uno es una construcción de antiguos yos, ¿verdad? Así que es muy difícil decir soy tal persona porque viene de mucho tiempo atrás construyéndose esta persona y el que me conoció en el colegio, en la universidad, en el ejército e incluso en la cárcel va a decir, no, este no es Samuel, ¿verdad? Sin embargo, creo que hay un hilo común a lo largo de mi vida y es un hilo común que ni siquiera me lo doy yo, me lo dio una persona en un lugar que realmente es tal vez uno de los lugares a los que nadie quisiera llegar. Pero esta persona hizo una descripción de mí que me gustaría que la leyeras. Acá está. Es una carta que me entregó un recluso cuando yo salgo de la cárcel, después de la situación que ustedes pues ya conocen y que está plasmada en el libro. Pero esta carta de alguna manera me dijo quién soy. Y no porque yo lo describa, sino porque lo describe esta persona.
Por favor, Norita, léela y seguimos conversando. El fragmento que me estás pidiendo viene del primer libro que además, digo yo, hizo famoso a Samuel Celis y abrió pues la necesidad de seguirte leyendo. Se llama Mi nombre es Colombia. Este fragmento, como me estás pidiendo, dice: para Colombia, humildad. Amigo, jamás pensé en querer tanto a una persona en tan poco tiempo. ¿Para qué decir que te considero más que un amigo, un hermano? Colombia, gracias por dejar conocerte y por dejarme entrar en tu vida como un amigo. Eres una excelente persona y tu humildad jamás la había visto en nadie. Más tu amor, cariño, paciencia, jamás en un hombre. Solo recuerda que Dios por algo hace las cosas. Sin Él, nosotros nunca nos hubiéramos conocido y jamás habría conocido a un amigo, hermano y persona como tú. Colombia, solo te pido, ten fe en Dios. Gracias por todo y si en algo fallé, perdóname. Doy el nombre del personaje, sí. Luis Cossack. Para poner en contexto tal vez a muchos de los que nos están viendo, el primer libro de Samuel se origina a raíz de una falsa acusación de un delito que no cometió, así como los Magníficos, y terminó recluido en una de las prisiones en Chile. Y eso pues lo lleva a una experiencia bastante, para cualquier persona, traumática, pero la supo capitalizar a través de una obra literaria que es excelente. Ahora, tenemos que tocar temas un poco álgidos con respecto a esa experiencia, empezando por el jabón. Sí. ¿Se le cayó el jabón alguna vez a usted en esa experiencia? No, nunca. Nunca se me cayó, pero yo logré crear un personaje tan creíble en la cárcel que de habérseme caído el jabón, sé que otro recluso lo habría recogido por mí. ¿Y le hubiera cantado cuál canción? ¿La salsa que dice te va a doler o la de Montaner que dice me va a extrañar? Me va a extrañar. Fíjate que en el programa anterior ustedes hablaban del tema de la amistad y de los amigos y de cómo se construyen amigos y si es posible hacerlos después de, digamos, experiencias tan bonitas como la del colegio, incluso la universidad, ¿verdad? Yo siempre he considerado que la amistad depende mucho de hasta dónde se cruzan los intereses de ambas personas. Es decir, si es una mujer que les gusta, no sé si los amigos pueden seguir siendo amigos después de que le gusta a la misma mujer y uno lo consigue y el otro no. O los trabajos, vamos ambos para el mismo ascenso, somos muy amigos, pero mientras los intereses no se crucen, creo yo que las amistades perduran y se mantienen, o uno que sea muy buen amigo se va para atrás. Pero a mí en la cárcel me sucedieron cosas increíbles y que tienen que ver precisamente con el tema de la amistad. Yo considero mis mejores amigos tal vez los amigos del barrio y del colegio, amigos de la universidad, amigos del ejército incluso, pero el que me sucedió en la cárcel creo que ninguno de ellos lo habría hecho por mí. Cuando me preguntaste lo del jabón y te digo cualquiera lo habría recogido, me trae a colación un muchacho que era un muchacho solitario, era un homicida que deambulaba solo, todo el tiempo tú lo veías solo en el patio. Tenía una mirada frívola, fría, ausente, pero tenía un rostro triste. Y yo en la cárcel me dediqué a hacer ejercicio, a diferencia de lo que hacían otros que tomaban licor hechizo y que fumaban y que les lanzaban droga. Yo me dediqué a hacer ejercicio. Y un día se me acerca este muchacho. En el libro, su nombre es Pipe. Y Pipe se me acerca y me dice, oye, Colombia, ¿puedo hacer ejercicio contigo? Y yo, claro, hombre. Y empezamos a hacer ejercicio y empezamos a combinar historias. Yo era un narcotraficante en la cárcel y él era un microtraficante. Entonces él me contaba pues, las hazañas que él hacía para vender su droga, etc. Y bueno, tú sabes que tú estás amenazado en la cárcel constantemente. Perdón. No lo sé. Para ponernos en contexto. Claro. Cuando tú dices, yo era un narcotraficante en la cárcel, me refiero a el alter ego y ese personaje creado era el de un narcotraficante. Ese era mi personaje. Por eso es importante que lean el libro para que entiendan el contexto en el que estamos hablando. Yo fui actor en la cárcel. Exacto. Yo fui un actor. Fue una trágica obra. Exactamente. Yo creé un personaje. Sí. Y al día de hoy no me explico cómo me creyeron, ¿no? Cuando uno prende esas series y esas novelas donde salen temas de la cárcel y ves tú a estos maleantes y aparece un personaje como yo, sí, con cara de bobo,
y dice soy narcotraficante y los demás creen esta historia. Yo al día de hoy digo eso es mentira. Es más, yo mismo no me lo creo muchas veces. Pero vuelvo a Pipe porque Pipe me dio una enseñanza y una lección de vida increíble. Uno está siempre amenazado en la cárcel y había un tipo que me amenazaba constantemente. Y un día veníamos recogiendo el desayuno, nos dan unas bandejas metálicas en las que le colocan uno la avena, el pan, el café. Y cuando yo voy pasando por el lado de este tipo, el tipo me lanza una amenaza. No recuerdo exactamente qué amenaza me hizo. Y Pipe viene detrás mío y con su bandeja se voltea y golpea a este tipo acá, en esta zona. Claro. El tipo cae desmayado, a Pipe lo cogen, lo reducen, lo inmovilizan y se lo llevan. Entonces se lo llevan a unas celdas de aislamiento. 15, 20 días estuvo tal vez aislado y cuando él regresa y a mí me generó risa porque venía con partes de sus lóbulos auriculares y de su cartílago nasal mordido, masticado, es decir, no. ¿Lo encerraron con Mike Tyson? No, con ratones. No. Mike Tyson le mordió la oreja a Evander Holyfield. Bueno, él tenía un guarén, que son unas ratas de alcantarilla muy grandes, que se llamaba Mike Tyson, porque efectivamente le mordió los lóbulos de las orejas. Por eso sí fueron ratas, o una Claro, rata, fueron ratas. bueno, digamos. Fueron ratas, pero él se acerca, cuando entra, me abraza y me dice, ¿estás bien? ¿No te ha pasado nada? Y yo pensé que me iba a hacer alguna recriminación, porque o sea, me mordieron las ratas, estoy mutilado por ti. Y yo decía, esto es un amigo. Creo que ningún amigo del colegio, de la universidad, del ejército habría hecho algo. Se hubiera hecho morder por una rata. No se habría hecho morder por una rata. No, él no sabía que lo iba a morder una rata, pero sí sabía que cuando... Sí Bueno, lo sabía. nosotros tenemos compañeros que se hubieran hecho morder por una zorra, pero nunca por una. Bueno, Gus y Samuel, acá hay dos cosas que me parecen supremamente importantes de resaltar. Uno, si no hubieras sido un colombiano que conoce el conflicto y el tema del narcotráfico, no te hubieras inventado algo que te defendió seguramente en la cárcel por mucho tiempo. Probablemente. Entonces mira que nosotros, pues obviamente, ¿no? Es lógico que no nos guste que seamos identificados como narcotraficantes en otros países, pero fue la defensa, fue lo que funcionó en el caso de Samuel. Pero además el tema de pensar cuánto daría al que yo considero mi mejor amigo por mí, casi que la vida, es lo que estás contando. Claro. Él no te conocía tanto, aunque ya se estaban conociendo, pero el dolor produce unas intenciones y unos compromisos que uno no se imagina. Así es. ¿Verdad? Es de lo que estás hablando finalmente. Sí. En mi libro lo describo, en donde digo que solamente quien ha pasado con uno realmente situaciones muy forzosas de dolor, de lucha, se convierte en un verdadero amigo. Yo al día de hoy lo recuerdo, no tengo contacto con él, no tengo redes, soy enemigo de las redes. Sí, no. tenías contacto con él. Pero sé que está purgando una condena por homicidio. Sí. Lo visité estando en Chile, lo visité en la cárcel. De hecho fue muy gracioso porque cuando le cuento la verdad de por qué estoy ahí, él lo primero que me dice es, Colombia, te salvaste de que te mataran. ¿Seguro? Sí, me echaste una mentira. O sea, al final me engañaste, pero nos abrazamos, lloramos, fue un momento muy bonito. Y como te digo, sí, muchas veces uno ni siquiera sabe que uno pueda ser tan amigo de las personas, independiente que uno no las considere de la misma forma. Me ha pasado mucho con gente que me ha demostrado una amistad invaluable y yo decía, no entiendo por qué es tan amigo mío, o por qué me tiene tanto cariño, o por qué hace estas cosas por mí. Cosaco, todos los que estuvieron conmigo en la cárcel, que a todo esto te cuento algo, no quiero que se me escape. Dentro de la cárcel en Chile, los grupos que son afines se llaman carreta. Excelente. Cuando estabas hablando de carreta, yo dije, mira, carreta, yo sí sabía. ¿Usted sí sabía? Yo algo sospechaba. Algo había. Sí. Otra significancia, pero ahora más de tipo comunidad, no está en el libro de diccionario. Total. O sea, carreta es el gueto. La carreta es como Un un grupo, grupo. esa pandilla. Concierto para delinquir. Exactamente. No necesariamente, concierto para protegerse. Que lo dijiste en el programa pasado, ¿no? Sí. Ese concepto para delinquir. Samuel, pero en ese ambiente uno siempre ve que en las paredes de afuera de las cárceles dice, aquí no entra el delito, sino entra el hombre. Esto es un centro de rehabilitación.
como en las cárceles, en los manicomios y en los hospitales, adentro no están todos los que son ni son todos los que están. Sí. Por supuesto. Y eso se aplica a todo. ¿Qué tan centros de rehabilitación realmente son las cárceles? No, no, las cárceles no. Las cárceles. Yo creo que la cárcel saca lo peor del ser humano. Es decir, para ponerte un ejemplo, a los reclusos les llamaba mucho la atención que cuando yo me iba a sentar en el patio, yo iba por una escoba, barría 1 metro por 1 metro y ahí me sentaba yo. Porque alrededor todo lo que hay es basura. Entonces, los mismos presos se encargan de que su ambiente, el lugar en el que viven, sea de pobredumbre. No sé si es porque ya se acostumbraron a que tienen que vivir en pobredumbre o simplemente porque ahí pierden todo respeto por sí mismos. ¿O es autodestructivo también un poco? Totalmente, porque yo decía, es fácil tener barrido el sitio donde yo me voy a sentar, no tengo por qué sentarme encima de los escupitajos de los demás, ni encima de los orines de los demás, ni encima de la basura que han dejado. Esa era mi apreciación. Y mi carreta, entonces cuando ya nos íbamos a sentar en grupo, traían escobas y todos barríamos el espacio en el que nos íbamos a sentar. Ellos aprendieron a quererse y a valorarse incluso estando dentro de la cárcel. Pero pues tú le mostraste un patrón diferente, ¿no? A pesar de estar en el mismo lugar, podía estar mejor. Pues que yo les decía, pero ¿por qué me tengo que sentar encima de ese escupitajo? ¿Por qué tengo que sentarme encima de esos orines? No tienen que dormir con un ojo abierto. Sí. Porque en cualquier momento pues, vive amenazado. No, y no solo eso. En el programa pasado, es que yo tengo el sketch del episodio pasado. Hablamos un poco del tema de la dignidad y un poco del tema de la vergüenza. Yo duré 3 días. Mis primeros 3 días en la cárcel fueron de inanición. Yo no quería comer nada solo por el miedo de pensar en que tenía que sentarme en un lugar, hacer mis necesidades con 400 personas alrededor mío. Entonces yo decía, si no como, no voy al baño. Y duré 3 días sin ir al baño. Yo estaba en una celda muy pequeña con 5 personas más, 4 durmiendo, 3 durmiendo en el piso, 2 en 2 literas que existían, todos apechugados. Yo decía, yo no soy capaz de entrar aquí a este baño, yo no soy capaz de sentarme aquí. No, qué cagada. ¡Qué cagada! Habría sido una cagada. Bueno, volvemos. Estamos con Samuel Enrique Celis Rueda, escritor, odontólogo, cirujano oral, casado 2 veces. Yo no sé cómo le aguanta la plata, porque después de 2 divorcios eso queda más acabado que mejor dicho. Aprovechamos para darle gracias al Maná, quienes nos patrocinan el cafecito que está más bueno. Muchas gracias nuevamente al Maná y los invitamos a degustar todos los productos de esta que es la mejor panadería de Bucaramanga. Igualmente los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Carreta y Carreta. Síganos por Facebook, síganos por Instagram. Vamos a estar publicando shots de nuestro podcast para que vayan orientándose, de ahí se peguen a ser cada vez más grande esta comunidad. Bueno, en esta batalla de vida, Samuel, donde han pasado tantas cosas que no vive todo el mundo, ¿cierto? Definitivamente. Ya hablamos de ese amigo y otros seguramente que aparecieron, pero ¿cuáles fueron esas otras, digamos, muletas que te ayudaron a soportar y a seguir adelante? ¿Qué ha impulsado la vida que has continuado llevando? Pero me hablas después de... Después de... Bueno, yo te hablaba al comienzo del programa de antiguos yos, Sí, ¿verdad? claro. Cuando tú pasas una experiencia como estas, definitivamente te quedas solo y te acompañan muy pocas personas en el proceso, porque nadie quiere ser amigo de un tipo que estuvo en la cárcel, independiente a cuál haya sido el resultado. Tú lo dijiste. Normalmente el que uno ve es el que reparte frunas en los buses diciendo he pasado por una situación. Exacto. Entonces, Y uno se recoge. No vaya a ser que vuelva a pasar por la... Claro, Claro, ay, claro. llévese todo, pero no me haga nada. bueno, finalmente, tú tienes que aprender a encontrarte a ti mismo. Y yo tuve que hacer actos de reflexión y decir, bueno, yo pasé por esto, ¿por qué razón y para qué? ¿Qué me llevó hasta acá? Y tú te empiezas a dar cuenta de que tú también cometes errores, que tú también fuiste parte de una guerra. Hay un dicho que mi papá me dijo en algún momento, que yo lo vengo a entender mucho tiempo después. Me van a perdonar la expresión, pero el dicho es: en una guerra de mierda no gana el que más unta, sino el que menos se deja untar. Entonces, cuando uno tiene una situación difícil, que uno lo pone en alerta, que le empieza a oler mal, uno debería alejarse y tomar otro camino.
Porque en la medida en que uno se empieza a llenar de esto y a contaminar de esto, uno también quiere devolver. Y eso es lo que sucede en este tipo de situaciones. Yo no me dejo, el ego gana, yo no me puedo dejar, yo no puedo perder, ¿verdad? Nosotros, exactamente nosotros dos más, bueno, ahorita no sé, venimos de una educación en el colegio en la que a nosotros nos enseñaron que uno tiene que poner la otra mejilla. Lo que pasa es que hay situaciones excepcionales como estas en las que uno dice, ¿sí valdrá la pena poner la otra? ¿Será que sí? O quitarla. O quitarla. O quitarla. Sí, bueno, pero el proceso duro se llama perdón. Acuérdate que hay una discusión inmensa, se perdona o se olvida o se pasa la página. ¿Y quién te ayudó? Y Samuel nos está hablando, entiendo yo, de un proceso solo o recibiste apoyo. No, solo. Absolutamente solo. Pero tienes una materia prima especial ahora que estoy escuchándote y que me explica el por qué transitas a la literatura. Porque se necesita una materia prima diferencial, digamos. Catarsis, está bien dicho. No solo la catarsis, sino me refiero a ves lo que no todo el mundo ve. Cuando describes al amigo, su fisonomía, eso me hace pensar que tienes una facilidad de capturar rasgos, momentos, en fin. Y es la materia prima para que termines escribiendo, ¿o no? ¿O es que siempre fuiste de alguna manera desde el Colegio Bus, lo recordabas a Samuel que escribiera o le gustara leer mucho? ¿De dónde surge esto que además lo estás haciendo también? Mira, hay un momento en que mis abogados en la cárcel me dicen, Samuel, necesitamos que nos escriba toda su historia. Y me entregan un blog de esos amarillos grandes, de esos tamaño oficio, y yo tenía que escribir a escondidas. Entonces, a través de los barrotes, con la luz de afuera, con la luz de la luna, escribiendo, con la carpeta escondida, porque si alguien sabía lo que yo estaba escribiendo y cuál era en realidad mi acusación, pues yo también peligraba mi vida. Así que fueron momentos escondidas en los que yo iba escribiendo esta historia, y cuando yo se la entrego a mis abogados, después de que la leen, una de mis abogadas me dice, Samuel, tú tienes un libro en tus manos. Tú tienes un libro. ¿Qué libera más? ¿El perdón o escribirlo? Es que yo tuve ambas experiencias y ambas me sirvieron, pero creo que el perdón. Es muy liberador. Sí, porque yo el libro como tal no lo escribí como catarsis, allá iba yo. No es una catarsis para mí, el libro para mí parte con cartas para mis hijas. Yo quería contarles a mis hijas la historia de su papá, quién era su papá, qué había hecho, qué lo hacía especial, ¿verdad? Y en la medida en que iba surgiendo esta pequeña biografía, se fueron montando muchos elementos que en ese momento alguien me dijo, Samuel, esto hay que publicarlo. Esto no puede quedar sin publicar. Porque además de una historia estás dejando reflexiones, estás dejando mensajes. La gente debe leer esto. Y así pues llegué yo con esas cartas para mis hijas a Editorial Planeta, que se interesó en la historia, se interesó en esas cartas para mis hijas, que terminó convertido en Mi Nombre es Colombia. Avancemos un poquito, alejándonos un poquitico ya de la historia de Chile. Sale el libro, Mi Nombre es Colombia. Todo escritor, y yo creo que eso es una frase común de todo escritor, dice que no hay cosa que más pánico produzca en la vida que enfrentarse a una hoja en blanco. Porque necesita ese momento, esa epifanía en la que tengo que empezar a escribir y tengo que orientar lo que estoy escribiendo. Pero resulta que Mi Nombre es Colombia viene de esa experiencia y resulta que se vuelve un boom. Sí. Se vuelve una cosa que para mí la verdad es muy, muy, muy sorprendente incluso para el mismo autor decir, oye, esta vaina pegó. Sí. Y yo creo que si bien es cierto que el ser humano no está preparado para el fracaso, tampoco está preparado para el éxito. ¿Qué pasó ahí? Bueno, voy a dar una reflexión. Sí. El libro no lo escribí como un propósito. Por lo tanto, no tenía esa meta ni ese fin. Es decir, yo no me imaginaba ni que fuera a ser un éxito, no un fracaso. El propósito mío era simplemente escribir una carta para mis hijas y yo realmente lo que quería era que ellas pudieran leer el libro. Ese era tal vez el objetivo real. Pero todo esto trajo una consecuencia. Y la consecuencia fue precisamente eso, que se convirtiera en un libro que leyó mucha gente. Mucha gente sacó enseñanzas de cosas que yo ni siquiera me imaginé.
de reconciliaciones con familiares, de reconciliaciones con los padres con los que alguien no se había hablado hace mucho tiempo. Hay gente que se me acerca y me dice, Samuel, la historia tuya con tu mamá me hizo reconciliar con mi hermano con el que yo no hablaba hacía 20 años. Entonces, realmente, como te digo, no había un propósito detrás de, pero las consecuencias del libro fueron muy bonitas. Más allá del éxito de venta, más allá del éxito de, pues, que se tuvo, ¿sabes? A nivel de medios de comunicación, entrevistas, etcétera. Estamos hablando de que nosotros vimos a Samuel en horario AAA con presentadores de la talla de un tipo como J. Mario Valencia, que llevó la obra a lo que aspira mucho escritor, realmente mucho escritor experimentado. Le lleva mucho tiempo llegar a una cosa que se llama un bestseller, y estamos hablando de una ópera prima que disparó la cosa y llegó a los medios de comunicación masivos en horarios AAA y se difundió no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, lo cual pues no solo lo llena a uno de orgullo, sino que a mí me pondría a pensar, oiga, ¿será que me dedico a esto plenamente? ¿Será que esto es lo mío y no la odontología? ¿Ah? ¿Será que prefiero escribir letras que hacer de tartrajes? No. Pues Samuel, perdón que yo quiero anexar algo con lo del tema del éxito. Samuel es una persona como nosotros, o sea, no tenías antes algo que te pudiera elevar a una popularidad en el país o fuera de él. Yo te cuento que es el último libro que yo recuerdo que vendían en los semáforos, Gus. De hecho, se hizo mucha copia y claro, fue, en serio, tengo en mi cabeza el último que levantaba a la gente y es, a mí me robaron un libro y confieso que me lo compré el segundo en un semáforo. Y el que me lo leí en una noche, es una cosa que uno no para. La pregunta es, ¿por qué este libro se volvió nacionalmente tan importante? Porque es que estamos llenos, por un lado, de historias de vida, es lo que está moviendo hoy en día todo, incluso también las redes y en fin, y es el contar la historia de un ser humano normal. Pero, ¿qué tenía este libro que lo hizo ser tan relevante? Norita acaba de dar una respuesta a una pregunta que tú hiciste. No se puede vivir de los libros, porque los compran piratas. A no ser que usted sea Baldor, que le toca comprar a todo el mundo el libro de Baldor. Por orden del colegio. Tal vez es la obra es el thriller más terrible que yo he leído en mi vida, es El álgebra de Baldor. Sí. Todavía me produce pánico. Sí, señor. Así es. Eso es como cuando uno vio El Exorcista. Sí. Cuando viste El Exorcista y quedaste así paniqueado, te ponen el álgebra de Baldor en quinto bachillerato. Bueno, Samuel, pero continuemos avanzando, porque es que hay tanto que saber de ti. Los siguientes libros, el siguiente que tú haces, Lo mejor y lo peor de ser humano. Increíblemente, Norita, el primer libro que yo empecé a escribir. ¿Es el tercero? Es el tercero. La edición 3. No, este. Ah, ok. Yo comencé escribiendo este libro como un homenaje a uno de No, pero no da título del libro, por supuesto. Un plato de arroz con pollo y una canción de Carlos Vives. Un plato de arroz con pollo y una canción de Carlos Vives. ¿Usted se lo mandó a Carlos Vives? Claro. Sí. Muy colombiano. Sí. La portada de este libro es un cuadro. Y este cuadro se digitalizó al tamaño de un long play. Y ese long play, ese disco, o esta portada disco, está colgada en Gaira. Ah, no hables. Sí, claro, porque para utilizar el nombre de Carlos Vives como marca, tuvimos que firmar un contrato. Claudia Elena, que es su esposa, es una hermosa mujer, apoyó todo el proceso, aprobó y apoyó el proyecto. Sí existe la envidia buena. Sí. Pero este libro, cuando yo lo comencé a escribir, comenzó con el título Amarillo, Azul y Sangre. Y era un homenaje a un compañero de colegio, oficial de contraguerrilla, que fue asesinado. Y yo quería contar la historia de ese amigo y contarle a la gente, a las personas que no entienden o que no estuvieron ni siquiera cercanas al conflicto, por qué un muchacho de 16, 15, 17 años quería ofrendar su vida por el país en una guerra tan estúpida como la que vivimos. Entonces era como un libro reflexión del por qué, ¿verdad? Y hay preguntas en el libro como ¿valió la pena? Es decir, esas preguntas se las hace la persona cuando está agonizando y dice, ¿si valió la pena? O sea, si valió la pena este tiro, me voy a ir, ya voy a dejar este mundo joven.
Este libro plasma un poco eso, pero fue mi primer libro. Yo comencé A ver, Samuel, pero tú en esa edad querías ser militar. Hoy lo facilitas porque estás retrospectivamente viendo si valdría la pena morir en una guerra o como soldado, pero tú querías ser militar. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Yo lo fui a visitar cuando estaba prestando servicio militar. Sí. No llevó nada, ¿no? No llevó ni un pan de yuca. Le llevamos unas Ni un galletas pan del saltinas. maná, ni un pan del maná. Unas galletas saltinas le llevamos. No llevó nada, mentira. No llevó nada. Ni un jabón. Oye, y un jabón tampoco te llevó para que cayera el No, y piso. y la segunda vez que lo fuimos a visitar ya se lo habían llevado para el Sinaí. ¿Ah? Sí, ¿Qué tal esa experiencia? La mejor de mi vida. La mejor de mi vida. Sí. Batallón Colombia número 3. El ejército, el general del ejército y dentro del ejército, el Sinaí. A mí el ejército me preparó para muchas vicisitudes de mi vida. Dentro de esas, pues la experiencia que tuve, que no quiero volverme monotemático con eso, pero había un momento en que yo decía, bueno, si yo aguanté con 16 años estar en una unidad militar expuesto al maltrato, a los golpes, que en ese entonces eran válidos, previo a la Constitución del 91, yo presté servicio militar en el año 88, dije yo, pues esto también lo soporto. Claro. Con 16 años puedo ahora. Entonces el ejército sí me preparó. Y el Sinaí, una experiencia increíble, maravillosa. Éramos Fuerza Multinacional de Paz, con unos carnets especiales. Llegábamos a cualquier... Sí, entonces era una experiencia muy linda, en realidad muy linda, que enriqueció mucho mi vida. Y que por supuesto me llena de orgullo, ¿no? Porque no todos van al Sinaí, entonces... Y no todos tienen un prólogo de J. Mario Valencia en sus libros. ¿Cómo logras eso? Nos hicimos amigos, un gran ser humano. Yo solo tengo estos amigos, ¿yo cómo hago? Pero también tiene prólogo, ¿yo? Cuéntele. Gustavito me halagó con un prólogo para el libro de Mi nombre es Colombia, que está en plataforma digital en Amazon, que es una cuarta edición. Es decir, ya este libro encierra cosas que no aparecen en los libros físicos. Lo más leído es el prólogo. Oye, pero Gustavito me envía el en prólogo. ausencia de J. Mario Valencia tenemos a Gustavo Gómez. No, Gustavo escribe muy bien. Maravilloso Eso te iba a decir. Hoy me llamó, faltando 10 minutos para la entrevista, a decirme, Samuel, paso por usted en 10 minutos. Yo estaba en pijama y yo quería imprimir ese prólogo. Quería traérselo y quería que leyera algún... Samuel hubiera podido conseguir a alguien mejor para hacer ese prólogo, pero nunca hubiera conseguido a alguien más barato. Seguramente. Es un buen... De hecho, yo solo dejé Gustavo Gómez y mucha gente piensa que es el periodista Gustavo Gómez, ¿verdad? Gómez Córdoba. Que es homónimo de Gustavito. También lo conozco, muy querido, muy buen tipo. Sí, claro. Hablando de resistencia, ¿cómo logras tú ser de la carreta de Gustavo? Del grupo de Gustavo desde el colegio. No. ¿Es fácil ser amigo de Gus? ¿Cómo se lleva uno con toda esta tomadera de pelo? ¿Cómo es que le llamas tú a la tomadera de pelo? El inmediatismo. ¿Cómo fue que? Repentismo. El repentismo, porque tiene una creatividad. Yo no conozco a nadie como Gustavito, no lo conozco. O sea, la forma en que sale con estos cuentos, repentismo se llama eso. Repentismo. Hace poco me dice de un amor platónico que tuve en el colegio, me encontré con Pepita, Samuel. Me encontré con Pepita en la calle. Y yo, ¿cómo así? De verdad, yo no la veo hace 35 años. Me dijo, está como casa nueva de retoque. Le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, bien acabada. Y eso me pareció genial. Nunca se lo he escuchado a nadie. Nunca he escuchado a alguien que tenga esa espontaneidad. ¿Repentismo se llama o te lo inventaste? Repentismo, ¿no? Existe y aparece. ¿Y qué habilidad es esa? Ahora yo te voy a entrevistar. ¿Qué habilidad es esa? ¿Desde qué viene? ¿Qué viene esa creatividad? La habilidad de generar ideas o cosas sobre situaciones muchas veces dramáticas. No. No. Claro, Y de responderlas de de ahí manera sale. instantánea. Espérame. Entonces Y de ahora me voy a responderlas de poner manera seria, instantánea. Gus y grupo. Me voy a poner seria. Neurológicamente hablando, eso viene del lóbulo frontal. Él es un poquito frontalizado. O sea, él no tiene freno. Por eso la gorra y Sí, es cierto, porque el freno, uno puede tener freno social cuando dice esto como que no lo debo decir acá, este no lo tiene. Y eso se vuelve una cualidad maravillosa de Gustavo. Entonces, lo que él va a llamar el repentismo, yo lo voy a decir frontalizado. Pero ha sido toda la vida igual. Toda la vida. O Toda la vida peor. igual. Pero es que yo tengo una conciencia, la conciencia normalmente a la gente le dice, oiga, no diga eso, espere. La mía dice, suéltelo, a ver qué pasa. Sí. Bueno,
Seguimos con Samuel Celis Rueda, escritor, amigo, exmilitar, odontólogo, cirujano oral. Muchos trabajos, necesita mucha plata, este man gasta mucho. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Carreta y Carreta. Recuerden dar clic en la campanita, darle like y hacer sus comentarios. Son importantes para nosotros. Dennos ideas, propongan temas y vengan con nosotros, los esperamos. Esto es un canal abierto para poder discutir cosas interesantes. Samuel, antes de que Norita suelte lo que va a soltar, porque yo sé, alguna vez propusieron hacer una película de Mi Nombre es Colombia, pero yo me quedé pensando en algo. Yo digo que los libros más decepcionantes que yo he visto en mi vida fueron los que llevaron al cine. ¿Por qué? Porque cuando es guión original es otra cosa, pero cuando es guión adaptado, uno termina mirando la posición del director con respecto a la obra. En cambio, cuando uno lee el libro, uno se crea una película interior en su mente donde uno se imagina las locaciones, se imagina el ambiente, se imagina las personas. Pero cuando tú ves la película, ya uno está viendo lo que vio el director y se limita a la creatividad de la persona individual. Entonces, yo no hubiera hecho una película o yo no haría una película del libro, porque eso me dañaría mi creatividad. ¿Eso pasa con el escritor, con el autor de la obra también? Es que depende de cuánto se involucre, ¿no? Cuánto se involucre el escritor en la producción del guión. Entonces, una de mis, ¿cómo se llama esto? De mis condiciones al momento de evaluar la posibilidad de una película era que yo participara del guión. Porque fíjate que al final, y lo hablabas también en el programa pasado, en el episodio pasado, nosotros somos guionistas de nuestros recuerdos, ni siquiera somos narradores. Muchas veces contamos una historia a una persona, la sabe de una forma y te la cuentas a otra y la historia ha cambiado muchísimo. Porque dejamos de ser narradores, nos convertimos en guionistas y van apareciendo otros elementos y van apareciendo otras cosas. Entonces, ahorita desde mi óptica, la óptica que tengo yo ahora, creo que habría muchos elementos que yo cambiaría también. Pero a ver, Gus, y pasemos a la última pregunta porque, mira, esto nos daría como para volver a invitar a Samuel. Total, es tan interesante tu historia y no la historia para atrás, sino lo que viene aquí como pregunta que es hacia adelante. Pero quiero cerrar lo que están hablando con lo siguiente. Nunca una película es idéntica a un libro. Jamás. Entonces, si el que va a ver la película lleva esa aspiración, la perdió. Pero además siempre el director tiene que hacer parte de la nueva obra. Y es como si yo le digo a Samuel, reescribe este libro, porque hay muchos autores que hacen eso. De hecho, hay autores que cambian los títulos de los libros, ¿o no, Samuel? Sí. Entonces, no es el mismo Samuel el de hace 10, 15 años al que sería hoy, y lo mismo los directores. Bueno, pero pongamos a Samuel en el hoy. Samuel volvió a Bucaramanga. ¿Cómo es su relación con su familia? ¿Qué haces hoy? Cuéntanos. Y además, a futuro, ¿qué viene? Bueno. Eso lo vas a encontrar en mi cuarto libro. O sea, viene un libro. Viene un libro este año, precisamente fue un poco estratégico. Yo quería escribir qué sucede 15 años después. Entonces tengo proyectado escribir qué sucede con un padre después de una situación como estas respecto a su relación con su familia, con sus hijas, con la vida en general. Entonces tengo proyectado escribir un libro, probablemente o lo tengo como título alternativo. Y pasaron 15 años. Ok. La lucha de un padre por olvidar a sus hijas. En este caso era por recuperarlas. Esa fue mi lucha en este libro. Pero mi lucha actual es dejarlas a ellas en un cajoncito guardado, un cajoncito muy especial, por supuesto, pero no tenerlas presentes en... ¿Irrecuperable esa relación? No, yo no creo que todo sea irrecuperable, pero todo tiene sus tiempos. Y llegará el momento, no estoy afanado por ese tiempo, no estoy pensando en que tenga que ser pronto o que tenga que ser más adelante, ¿no? Yo tengo una relación muy bonita conmigo, que es lo más... No vaya a hacer ningún comentario. Sí, no, yo sé lo que va a decir. No hagas ningún comentario. Yo sé lo que pasó por su mente, yo lo sé. Yo sé que algo malévolo pensó y lo frenaste a tiempo. Pero es que esa relación consigo mismo, eso viene desde la adolescencia, me imagino. Así, y se ha fortalecido, ¿ah? Y se ha fortalecido. Sí, era lo que era salir con la modelo de una empresa que ya no existe, por eso la puedo nombrar. La modelo de Orbitel, no sé si se acuerdan de la modelo de Orbitel. Era amarilla.
Yo recuerdo que tu alter ego femenino era Yayita de Condorito. Hablando de esos temas, ¿ah? Sí, hablando de esos temas. No lo recuerdo. Te identificabas mucho con Orbitel. Orbitel le decíamos en el colegio. El que la niegue, niega la madre. Bueno, Samuel, ¿y estás enamorado? ¿Estás reiniciando una vida afectiva nueva o esa parte también la tienes en stand-by? Puede sonar egoísta, pero yo en este momento, la verdad, pienso en mí para mí. Estoy aprendiendo. Pero yo le conocí una novia hace poquito. Sí, bueno, sí, pues tampoco ando por ahí solo, pero no. Lo que pasa es que usted entendió finalmente que uno para tomar leche no compra la vaca. Frontalismo, dijiste frontalismo. Frontalizado. Totalmente frontalizado. Gracias. Voy a guardar ese comentario, lo voy a guardar. Pero no se lo digas nunca a la pareja con la que estás saliendo, porque sales de taquito. Él se pregunta todavía que no sabe por qué su amiga de la universidad no le aceptó las salidas. Algún día lo contaremos. ¿Seguro? Algún día lo contaremos. Soy la vaca. Con aguardiente del Maná. Bueno, Samuel, créeme que ha sido un placer para mí inmenso después de, 20, 21, 25 años volverte a ver. Te admiro, quiero que sepas que yo no solo leo bastante, sino que quisiera sacar algún día mi primera obra, así también me toque venderla en los semáforos. Ha sido un placer que hubiera sido nuestro primer invitado en este proyecto. Un reto. Un reto el nuestro también. Muchas gracias. Y me encanta que además Gustavo haya sido y siga siendo tu amigo, porque eso hizo parte de lo agradable de este podcast, de este episodio. Sí, por supuesto que sí. ¿Qué nos queda? Pues darle las gracias a Samuel, definitivamente. A todo el equipo de producción, a ustedes por la invitación. Al Maná por el tinto. Para mí esto fue como una de las millones de veces que nos reunimos con Samuel a hablar paja, pero pues ya con cámaras enfrente. Los invitamos nuevamente a suscribirse a nuestras redes sociales. Nos vemos en Facebook, nos vemos en Instagram. Suscríbanse al canal de YouTube. Denle click en la campanita, hagan comentarios y los esperamos en un próximo episodio. Esto es Carreta y Carreta. ¿Para qué? Para relajarnos y para tener un mejor estilo y un mejor momento en la vida en la que no nos deben preocupar las cosas, sino el qué vamos a hablar la semana entrante. Gracias por ser parte de esta carreta. Gracias, Samuel.